de este primer estudio que se llama Plan de Salvación. El video anterior tuvimos una entrevista con la pastora Samantha Teo y en los anteriores presentamos a Jesucristo. No todo lo que sabemos de Él, por supuesto, pero sí un pequeño resumen de quién fue, qué hizo y qué nos dio. Hoy vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué tenía Jesús que morir? Acuérdense que Él tomó sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad. De esa manera tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y además, no solamente morir, sino ir al infierno y pagar. Si no, no sería legal. Si no, para nosotros no se hubiera abierto la salvación, porque esa es la salvación. No ir al infierno, sino que otra persona, en este caso Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue al infierno a pagar por lo que nosotros debíamos. Como bien lo explicó la pastora en el video anterior, nos hizo el favor de Él mismo bajar para que nosotros no tuviéramos que ir. Ahora, hay otra pregunta aquí. ¿Por qué tenía Jesús que derramar toda su sangre? Si ustedes han visto películas de la pasión de Jesucristo o de su muerte en Semana Santa, como es normal desde que somos pequeños, ustedes vieron que le metieron una lanza en el costado y de ahí salió la última gota de sangre que quedaba en su cuerpo. Él, toda su sangre la derramó por nosotros. ¿Por qué fue eso? Porque para pagar un pecado nos tenemos que ir a Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Qué es hacer expiación por la persona? Es pagar el precio. Antes, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús de Nazaret a hacer ese sacrificio por nosotros, para poder expiar un pecado, para poder ser perdonados por un pecado, había que hacer un sacrificio de animales. Y se derramaba la sangre porque la sangre es la que hace la expiación. Ese ritual se hacía a las 3 de la tarde y lo hacía el sacerdote. Si ustedes se dan cuenta, la muerte de Jesús fue a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, y derramó toda su sangre. ¿Es valiosa la sangre de Jesús? ¿Es valiosa la sangre del mismo Dios para la expiación de pecados? Bueno, nos vamos a Hebreos 9:22, en donde dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En este caso, no se hubiera hecho remisión de nuestros pecados. Entonces, tenía que ser derramada toda la sangre. Ese fue el propósito que tuvo el Hijo de Dios de venir a la tierra: morir, ir al infierno y pagar, derramar toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. Él tenía que morir. Esa era su comisión, como quien dice, el pacto que Él hizo con el Padre para venir a salvarnos. Hacerse hombre, porque si no hubiera sido hombre, no lo hubiera podido lograr. Tomar todo el pecado, porque si no toma todo el pecado, no hubiera podido morir, porque su carne era incorruptible. ¿Por qué? Porque nunca pecó.
Solamente el pecado nos puede llevar a la muerte. Él no pecó, por lo tanto no iba a haber muerte. Él tomó el pecado para poder morir y para poder ir a pagar al infierno para que nosotros no pagáramos. Yo quiero que este punto quede muy bien entendido. En Hebreos 9, 13, 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces estamos hablando de que si con la sangre de los animales se hacía remisión de los pecados, imagínense con la sangre del mismo Dios que fue derramada, ¿no se van a perdonar los pecados? Los pasados, los presentes, los futuros, pero no solamente de mí o de ti que me estás escuchando, sino de la humanidad anterior a Él, la que estuvo con Él y los que vinimos después. Y noten lo siguiente: se hizo una sola vez en el Calvario. En Hebreos 10, del 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio, no necesitamos más. Con eso es suficiente, a ese nos tenemos que acoger. Además de esto, Él hizo con nosotros un nuevo pacto. Con el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, Él hizo pacto con Abraham, después lo refrendó con Isaac, después lo hizo con Jacob, y nuevamente después con Moisés, cuando hicieron las tablas de la ley, después con Josué. Él todo el tiempo estuvo haciendo pactos en el Antiguo Testamento, pero nunca lo cumplieron. Ellos nunca fueron firmes y lo siguieron solamente a Él, sino que tuvieron dioses ajenos delante de Él. Entonces, Él decidió cancelar ese pacto y hacer uno nuevo. Lo hizo con nosotros, lo vamos a ver en Hebreos 8, del 8 al 14. Y dice así: porque reprendiéndonos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nosotros somos descendientes de Jesús por el lado de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y aquí viene lo mejor: porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdón completo. Pero ustedes ya saben que para poder nosotros recibir ese perdón, que sería un regalo, tenemos una obligación: tener sus leyes en nuestras mentes, escritas en los corazones, y actuar de acuerdo a su palabra. Versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No queramos que también el pacto que hizo con nosotros, al nosotros no cumplir, desaparezca, porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros no cumplimos una parte de un contrato, de un pacto, la otra parte no tiene la obligación de cumplir con nosotros. Eso está en todas las leyes. Cuando nosotros tenemos un contrato con otra persona, con una compañía, con alguien más, los dos tienen que cumplir. Si una de las partes no cumple, la otra parte no está obligada. El contrato se rompe, se elimina, se da por terminado. ¿Quieres ser participante de este nuevo pacto? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:19. Así que arrepentíos, eso es, de los pecados, y convertíos, eso quiere decir, comienza tu proceso en la salvación, tu proceso de convertirte en un hijo de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Romanos nos dice cuál es el procedimiento a seguir. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queridos estudiantes, sé que muchos de ustedes son cristianos, pero hay algunos que nunca han hecho una confesión de fe. Eso quiere decir una oración para aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Si ustedes quieren, repitan conmigo esta oración. Vamos a hacerla juntos. Padre Celestial, en este momento me presento delante de tu presencia. Quiero decirte que he sido un pecador, que estoy arrepentido y que quiero que me perdones. Padre, yo entiendo que tú enviaste a tu Hijo Jesús, al Cristo, a la tierra, para que muriera por mis pecados, para que bajara al infierno a pagar por ellos y luego yo pudiera ser salva por el derramamiento de su sangre. Yo creo que tú lo enviaste, Señor. Yo creo que Él dio su vida para pagar mis pecados. Yo creo que Él bajó al infierno a pagarlos y que yo no tengo que ir al infierno para pagar yo mismo por ellos. Y yo te doy las gracias, Señor, por esto. Y yo acepto en mi vida ese sacrificio. Y yo te acepto a ti, mi Señor Jesucristo, en este momento, como mi único y suficiente Salvador. Dame la fuerza para poder ser tu discípulo. Dame la fuerza para poder ser tu siervo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre para que regresáramos a Él? Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Queridos estudiantes, queridos amigos, queridos hermanos, este ha sido el final del primer estudio, Plan de Salvación. Si les gustó, le dan like, buscan los anteriores, se suscriben, hacen sus comentarios